Perfecto, gracias. Muy bien, buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la capacitación programada para el día de hoy. Me presento, mi nombre es Mireli Domínguez y me desempeño como psicóloga ocupacional y clínica con formación en psicoterapia. Y vamos a conversar el día de hoy sobre el estrés y la ansiedad, temas bastante importantes, ¿sí? Les comparto antes de dar inicio las reglas de convivencia que son importantes de tomarlas en cuenta durante el desarrollo de la capacitación. Y iniciamos con algunas definiciones. También les comento que la capacitación es participativa. Vamos a revisar algunos ejemplos. Al inicio de la capacitación vamos a revisar algunas definiciones, algunos ejemplos también. Y en la segunda parte de la capacitación vamos a realizar técnicas, porque el objetivo de la capacitación es que ustedes al finalizar cuenten con los recursos necesarios que le permitan gestionar el estrés y la ansiedad de una manera más saludable. Si tal vez han experimentado un episodio de estrés o un episodio de ansiedad, ¿sí? El objetivo es compartirles a ustedes recursos y herramientas para gestionarlo, ¿sí? Para gestionar el estrés y la ansiedad de una manera más saludable. Y por supuesto también vamos a conversar sobre estrategias que nos permiten prevenir el estrés y la ansiedad. Entonces, iniciamos. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción natural de nuestro organismo, es una reacción natural cuya finalidad es la adaptación a las demandas de nuestro entorno. Es el proceso que se pone en marcha cuando percibimos una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de nuestros recursos. Entonces, podemos decir que el estrés es una reacción natural que respondemos ante una situación o acontecimiento amenazante. Y para ello es importante también conocer cuáles son estos cambios que acontecen cuando yo me encuentro experimentando un episodio de estrés o estoy expuesta continuamente a estímulos que probablemente generen estrés. ¿Cuáles son estos cambios? Y para ello les comparto el siguiente video. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Muy bien, entonces en el video El estrés hemos podido identificar cuáles son nuestros cambios, ¿sí?
cuando estamos expuestos a una situación de estrés. También hace referencia que el estar expuestos constantemente al estrés de manera prolongada, ello puede desencadenar otras afecciones de salud mental. Sin embargo, también hace referencia que cuando estamos expuestos a niveles muy altos de estrés, segregamos una hormona también conocida como el cortisol. Y el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, en la parte superior de cada riñón, y actúa como un neurotransmisor, ¿sí? En nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos diferentes situaciones difíciles o de alto grado de tensión. Entonces, si yo en este momento estoy estresada, a nivel orgánico segrego mayores cantidades de cortisol. ¿Y qué pasa cuando segrego mayores cantidades de cortisol? Nuestro sistema que nos protege ante diferentes enfermedades se suprime. ¿Cuál es el sistema que nos protege ante diferentes enfermedades? El sistema inmunológico. ¿Y qué pasa? Como consecuencia a ello, nos vamos a enfermar con mayor frecuencia. Y sobre todo las alergias, las enfermedades respiratorias, que sumado a ello nuestro cambio de clima, probablemente nos vamos a enfermar con mucha más frecuencia. Entonces, el estrés genera un impacto en nuestra salud física también. Y más adelante vamos a conversar sobre ello, sobre sus síntomas o manifestaciones. Pero es importante identificarlo, porque puede desencadenar diferentes enfermedades y afectar mi salud física. ¿Por qué? Mi sistema inmunológico se suprime. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o manifestaciones del estrés? Es importante mencionar que el estrés nos afecta a nivel emocional, cognitivo, conductual y fisiológico. Y son algunos de los síntomas o manifestaciones, ¿sí? Me refiero a los síntomas o manifestaciones más comunes. A nivel emocional, el estrés, y me refiero a niveles muy altos de estrés, se encuentra asociado a la ansiedad. Es decir, si tal vez estoy experimentando un episodio de estrés muy alto, también, ¿sí? Probablemente me va a acompañar algunos síntomas de la ansiedad. No en todos los casos, no vamos a generalizar porque cada caso es único y diferente, pero sí en la mayoría de los casos, cuando experimentas niveles muy altos de estrés, también experimentas síntomas de ansiedad. También la emoción que nos suele acompañar cuando experimentamos un episodio de estrés es la ira. Y entonces me pregunto, ¿por qué hoy estoy molesta? ¿Por qué estoy renegando? Si me preguntan sobre un tema laboral, respondo de una manera nada amable o observan la expresión de mi rostro, ¿sí? Que refleja pues que estoy molesta, prefieren mejor no preguntarme nada, ¿no? De lejitos. O también en el ámbito personal, en el hogar, cuando me preguntan sobre un tema, ¿no? Yo respondo de una manera nada amable, nada asertiva, o incluso en ocasiones gritamos cuando no gestionamos nuestras emociones de manera saludable y entonces nos desborda la ira. Y también la emoción que se suele experimentar es el miedo, la incertidumbre, ¿qué pasará? Y es por ello que hago referencia que se encuentra muy asociado a la ansiedad. También tenemos la frustración, el agotamiento, me siento agotada, me siento cansada, la inseguridad y la desmotivación, ¿no? Las cosas que yo antes solía hacer y que eran de mi agrado, en la actualidad, pues ya no me gusta, no me siento a gusto con las actividades que estoy realizando, entonces se presenta la desmotivación. Y la intolerancia, ya no tengo paciencia. Mi paciencia se agotó y es por ello que me muestro irritable, colérica, fastidiada,
Y si me preguntan sobre algún tema en el trabajo, yo respondo de una manera nada asertiva, porque mi paciencia se agotó, ¿no? Entonces, el estrés nos afecta a nivel emocional, también a nivel cognitivo, mucha atención, y entonces se presentan los olvidos, las confusiones. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Hacia dónde iba? ¿Dónde dejé mi celular? ¿A quién tenía que enviar el correo electrónico? No recuerdo, ¿no? O seguramente ha pasado que nos dirigimos hacia un lugar y luego nos quedamos parados y ¿a dónde estaba yendo? Bueno, suelen ser síntomas bastante comunes porque el estrés nos afecta a nivel cognitivo. Tenemos tantas actividades por realizar o tantos pensamientos, ¿sí? Estamos pensando al mismo tiempo en diferentes temas o estamos haciendo diferentes actividades al mismo tiempo. Entonces, obviamente va a afectar mi atención, mi concentración y ello también presenta la reducción de la capacidad para solucionar problemas de manera asertiva y también para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? ¿Qué dijo? No entendí. Muy bien. A nivel conductual, la disminución de la productividad y cometer errores, ¿no? Refiriéndome al ámbito laboral, por supuesto, porque yo no estoy atenta, no logro concentrarme, no presto atención y además me encuentro irritada. Entonces, ello va a afectar mis niveles de productividad en el trabajo o a nivel profesional también. Cometer errores es un síntoma bastante común, ¿sí? Pues cometo errores porque me cuesta prestar atención. Me explicaron, pero no entendí porque no logro concentrarme y es un síntoma bastante frecuente. Entonces, es importante también que mostremos empatía, ¿sí? Cuando se cometen errores y antes de emitir una opinión en base a lo evidente que es el error, sí, preguntemos por qué, ¿no? O sea, ¿qué pasó en realidad? El compañero, la compañera, fue por la falta de recursos, por la falta de información, o tal vez se encuentra estresada, tensionada, pues si ello afecta sus niveles de atención y concentración. También trato con las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. Por supuesto, porque si yo me encuentro todo el día con mi cara molesta e irritable porque estoy estresada, me siento abrumada, entonces ello va a afectar también mis relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo, en cómo nos relacionamos. Y también está asociado al consumo de ciertas sustancias como el tabaco o el alcohol. Muy bien, a nivel fisiológico, que son síntomas bastante frecuentes, el sentirse contracturado, ¿no? A nivel de la espalda, la cervical, el cuello, entonces son síntomas también bastante frecuentes. Además, también por las largas horas que permanecemos en la misma posición y sumado a ello me encuentro estresada, entonces probablemente vas a presentar molestias a nivel de la espalda, los hombros o la cervical. También tenemos dolores de cabeza, migrañas. Si, por ejemplo, tú has sido diagnosticado con migraña, el estrés es un detonante de la migraña. Por ello es importante reducir estos factores que nos generan estrés. También tenemos malestar estomacal, fatiga, palpitaciones y respiración agitada. Son síntomas de la ansiedad. Nuevamente, por ello les menciono que se encuentran asociados en la mayoría de los casos. También tenemos el aumento de la presión sanguínea. Mucha atención si tal vez usted ha sido diagnosticado con presión alta. Tenemos que controlar los factores que nos generan estrés, porque el estrés es un detonante de la presión.
También tenemos deterioro de la memoria, que es un síntoma a nivel cognitivo, y problemas de sueño. No puedo conciliar el sueño en las noches, porque es en ese momento cuando los pensamientos me visitan y entonces, sí, afecta mi ciclo de sueño y vigilia. Y estoy pensando si mandé el correo, no lo mandé, la lista de mis clientes, mañana qué actividades voy a realizar. Entonces, obviamente estos pensamientos van a afectar, ¿sí?, tus momentos para dormir, para descansar. Entonces, sí, vamos más adelante a conversar sobre técnicas que también nos van a permitir conciliar mejor el sueño. Punto importante, no normalicemos el insomnio. Ya va a pasar, me suelen responder con mucha frecuencia, ya va a pasar, pero señora, ¿hace cuánto tiempo usted no duerme, realmente no descansa? Hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? ¿No? Y, y la falta de sueño o el insomnio, atención, porque puede desencadenar otras enfermedades. Entonces, no normalicemos el insomnio. Si tal vez el insomnio se está prolongando 1 mes, 2 meses, 3 meses, préstale atención y acude a un especialista. Hoy en día existen diferentes tratamientos alternativos también. Entonces, es importante acudir a un especialista. Muy bien, te dejo la siguiente pregunta para que lo respondas de manera personal. ¿Qué me estresa? Sí, es una pregunta que nos permite identificar cuál es el motivo o los probables motivos que me generen estrés. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces es una pregunta que lo, los dejo para que ustedes sí logren identificar cuál podría ser los motivos o detonantes que me generan estrés. Bueno, tal vez yo me siento estresada porque a fin de mes voy a presentar mis indicadores, tengo una reunión muy importante y me siento estresada porque sé que me va a ir fatal. Estoy pensando que me va a ir fatal, ¿no? Nada me garantiza ello, pero estoy pensando en eso, ¿no? Que son pensamientos también asociados a la ansiedad, ¿no? Catastróficos. Entonces, es importante que siempre nos preguntemos, ¿qué me estresa? Bueno, si tal vez es una situación temporal, tome en cuenta que va a pasar. Entonces es importante también prepararnos cuando sabemos que vamos a experimentar una situación de estrés, como por ejemplo, todos los meses tengo que presentar mis indicadores. Entonces sé que todos los meses voy a participar de una reunión que probablemente me genere tensión. Entonces me preparo para ello. De esta manera prevenimos el impacto del estrés en nuestra salud. Muy bien, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta que conlleva que nuestro organismo se active, ¿sí?, y reproduzca mecanismos de defensa ante una determinada circunstancia. Despierta una respuesta emocional, la cual será variable en función del estímulo que produce la ansiedad. Entonces, la ansiedad es una respuesta ante una situación de alarma, una situación de alerta. Pero ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Y se los comparto porque es importante identificarlos. Es importante reconocerlos. ¿Por qué? Porque los síntomas o los casos de ansiedad se están incrementando cada vez más. Y en la mayoría de los casos, sí, no logramos identificar los síntomas y lo asociamos con algunas otras enfermedades o molestias. Entonces, o nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Entonces, por ello es importante y les comparto los síntomas tanto del estrés
como de la ansiedad, porque es necesario identificarlo para luego aplicar técnicas que nos van a permitir reducir los síntomas. Muy bien, síntomas de la ansiedad. Tenemos garganta atorada. Siento una presión a nivel de mi garganta que incluso no puedo respirar. Siento que me ahogo, no puedo respirar. Siento una presión muy fuerte a nivel del pecho. Me ahogo, sí, es un síntoma muy frecuente y que en la mayoría de los casos, como por ejemplo también el síntoma de corazón acelerado, mis palpitaciones están a 1000, que en la mayoría de los casos, los síntomas de la ansiedad como se manifiestan, ¿sí? A nivel de presión en el pecho, a nivel de respiración, se suele pensar que estamos experimentando algún síntoma asociado a algún problema con el corazón, por ejemplo, ¿no? Conversando también con un familiar, ¿sí? El familiar es un especialista en cardiología, refiere que las atenciones en cardiología se han incrementado y en la mayoría de los casos son pacientes que acuden a cardiología, obviamente por algún problema a nivel, ¿no?, del corazón, es el primer motivo, pero luego de una serie de exámenes y no una serie de exámenes de estudios, su diagnóstico es ansiedad. Entonces, me parece excelente que se acuda a un especialista, ¿no? Si tú experimentas algún síntoma, es importante primero descartar. Entonces acudimos a un cardiólogo para descartar algún problema asociado al funcionamiento del corazón, ¿no? Y pues estar más tranquilos con un diagnóstico más acertado. Entonces, sin embargo, les comento que también se suele acudir a emergencias, por ejemplo, ¿no? Porque el episodio de ansiedad, les comento el caso de una paciente, lo experimentó en la noche cuando ella estaba descansando, entonces estaba descansando y se despierta, ¿no? De manera repentina y su corazón, sus latidos se incrementaron, estaba transpirando, ¿no? No podía respirar y obviamente se asustó y acudió a emergencias, ¿no? Y me parece una decisión excelente acudir a un centro de salud si tal vez identificas que los síntomas se incrementan y me sobrepasan, ¿no? Y su diagnóstico fue una crisis de ansiedad prolongada. Otro de los síntomas, dolor en el pecho, como ya lo mencioné, temblores. Siento temblores a nivel de las manos, que es más común, y a nivel de la pierna, ¿no? Movimientos involuntarios. Mareos, en algunos casos, cuando nos referimos a niveles muy altos de estrés, niveles muy altos de estrés, porque tenemos que diferenciar entre un episodio, ¿sí? O una situación temporal a la cual estoy expuesto a estrés, o ansiedad, o una crisis, ¿no? Cuando nos referimos a una crisis es cuando los síntomas, ¡pum!, se incrementaron, ¿sí? Entonces, cuando experimentas un episodio muy alto de ansiedad, se presentan también, se presenta también el pánico. Y entonces, probablemente experimentes mareos, vértigos o incluso la persona se descompensa. Así es. Por una crisis de ansiedad se pueden presentar mareos, vértigos o incluso un desmayo, refiriéndome a niveles muy altos de la ansiedad. Dificultad para respirar, sudoración, malestar estomacal en algunos casos, ¿sí? Experimento molestias a nivel del estómago. Comezón en pies y manos, siento una sensación de comezón a nivel de las manos, las piernas. Por ejemplo, recuerdo el caso de una señorita que ella refiere que cada vez que
estaba expuesta a una situación que le generaba ansiedad y por supuesto ella identificó cuáles son estas situaciones que le generaban ansiedad. Cada vez que ella estaba expuesta a esta situación al inicio, ella se solía rascar, se rascaba a nivel de las manos, se rascaba el rostro, ¿sí? Y luego se dio cuenta que le estaban saliendo como unas manchitas en la piel. Acudió a un especialista, a un dermatólogo, y su diagnóstico fue que ella estaba expuesta a niveles muy altos de estrés y de ansiedad, ¿no? Y como un mecanismo de defensa ella solía rascarse, pero, ¿no? Me comenta que yo no me daba cuenta. ¿No? Refiere que yo no me daba cuenta cuando me rascaba, porque estaba concentrada en la actividad que hacía, pero me solía rascar, o en algunos casos también solía, ¿no? Arrancarme mi cabello, que son síntomas también asociados a la ansiedad. Muy bien, entonces, ¿por qué hago referencia en ello? Y les comparto con ejemplos incluso, ¿no? Ejemplos reales. Porque es importante que logremos identificarlos si tal vez yo estoy experimentando algún síntoma y me pregunto, ¿qué pasa? Y suele ser bastante común, ¿sí? ¿Qué me pasa? No entiendo y me asusto, obviamente. Entonces, por ello es importante reconocer e identificar los síntomas. ¿Cuáles son las diferencias? El estrés prepara al cuerpo para afrontar una situación concreta que produce un desajuste entre la demanda específica y mis recursos, ¿no? Los estímulos son mayores, como por ejemplo la carga de trabajo, y el tiempo que para realizarlo es menor. Entonces, mis recursos de afrontamiento cada vez se agotan más porque me encuentro expuesta a esta situación de manera prolongada. Entonces, mis recursos de afrontamiento cada vez son menor y yo me encuentro estresada. O la ansiedad. La ansiedad es una alerta, ¿sí? Es una alerta ante una situación de peligro. Punto importante, esta situación de peligro en la mayoría de los casos puede ser imaginada, ¿no? Entonces, es una situación de alerta que está asociado a situaciones reales o imaginar. En la mayoría de los casos es imaginar. Por ejemplo, ¿no? A fin de mes voy a presentar mis indicadores, tengo una reunión muy importante y desde este momento, a pesar que para fin de mes faltan 2 semanas, yo estoy pensando que me va a ir mal. No, esa reunión va a ser fatal, van a preguntarme sobre temas que yo no sé y todo va a ser fatal, ¿no? Entonces me estoy anticipando a una situación que nada me garantiza que va a pasar, porque me estoy preparando, ¿no? Entonces, y conozco el tema, pero a pesar de ello, estoy pensando que la reunión va a ser fatal. Entonces nos anticipamos a una situación, ¿no? Imaginar. Y ello puede asociarse con el miedo o la preocupación. Algunas razones que probablemente nos generen ansiedad: querer controlarlo todo, todo tiene que estar bajo mi control, desear que las cosas sean como tú quieres y no como son en realidad, y entonces me frustro y me quedo estancada en lo que yo quiero, ¿sí? Y nos cuesta aceptar la realidad, aferrarte a lo que no puede ser, y entonces constantemente, ¿sí? Estoy pensando el por qué no resultó, desear que el pasado sea diferente y nos quedamos estancados en el pasado y nos perdemos nuestro presente. Querer que otros sean como tú quieres que sean, en realidad no es posible, porque yo solo puedo controlar mis pensamientos, mis acciones, mi conducta, y no puedo controlar y no me corresponde controlar los pensamientos, las acciones o la conducta de la otra persona. ¿Puedo sugerir? Sí, pero es la decisión de la otra persona en cuanto a su comportamiento o sus acciones o sus decisiones. Entonces, no es saludable pretender controlarlo todo, porque vamos a terminar por
frustrarnos. No aceptarte como eres en todo momento, ¿no? Y entonces nos comparamos, ¿no? Nos comparamos y no me acepto como soy. Me gustaría ser diferente. Bueno, somos hermosamente imperfectos y es importante reconocer. Muy bien, entonces vamos a realizar técnicas y les invito en el lugar donde ustedes se encuentran, vamos a realizar algunas técnicas que nos van a permitir gestionar el estrés y la ansiedad de una manera más saludable. Entonces, en el lugar donde te encuentras, vamos a tomarnos unos minutos y vamos a realizar los siguientes ejercicios para relajarnos a nivel muscular. Por ejemplo, yo en lo personal suelo realizar el ejercicio número 2, ¿no? Colocamos nuestras manos, nuestros brazos a nivel de la espalda y tocamos la palma de la mano, de esta manera, ¿sí? Pero a nivel de la espalda. Muy bien, lo realizamos. 1, otra vez. 2, otra vez. 3, despacio para no lesionar. Y luego cambiamos, ¿sí? De brazo. 1, 2 y 3. Lentamente, ¿no? Bueno, en este momento tal vez me cuesta realizar este ejercicio. No logré tocar las palmas de mi mano. Bueno, te animo a continuar realizando, ¿sí? Para, pues, ejercitar. El siguiente ejercicio que también suelo realizar es el tercer ejercicio, que consiste en contraer los hombros hacia la parte superior. Bien, lo realizamos. Contraemos nuestros hombros hacia la parte superior y luego relajamos. Contraemos y luego relajamos. Muy bien, una vez más, contraemos y luego relajamos. Muy bien, les dejo los ejercicios para que ustedes lo realicen, ¿sí? Todos los días, también como sus pausas activas. ¿Hacen sus pausas activas? Es importante realizar nuestras pausas activas. Además, porque nos permiten relajarnos a nivel muscular y además porque nos desconectamos por unos segundos de la actividad que estamos realizando, nos relajamos y nuevamente regresamos con mayor atención y con mayor concentración. La siguiente técnica es la técnica de respiración. Es una técnica bastante conocida que consiste en inhalar, contener y exhalar. Muy bien. Entonces vamos a realizar la técnica en el lugar donde te encuentres, de preferencia con los brazos al costado del cuerpo. Vamos a inhalar por la nariz, contener y luego exhalar por la boca. Pero para ello vamos a observar en el video, inhalamos y exhalamos, ¿sí? Una guía para poner en práctica la técnica. Empezamos, inhalamos por la nariz, contenemos, exhalamos. Muy bien, una vez más. Inhalamos, contenemos, exhalamos. Muy bien. Una última vez. Inhalamos, contenemos, exhalamos. Muy bien. ¿En qué momento puedo realizar esta técnica? Te sugiero realizarlo al inicio, cuando tú identificas que estás experimentando el síntoma de estrés o de ansiedad, pones en práctica la técnica. Por ejemplo, en este momento yo me siento tensionada. Pongo en práctica mi técnica. Inhalo, contengo y exhalo, ¿no?
o estoy empezando a transpirar porque me siento abrumada. Inhalo, contengo y exhalo. ¿Ok? Muy bien. La siguiente técnica es la técnica del laberinto de meditación, que también es una técnica de respiración que consiste en inhalar. Inhalas y colocas tu dedo índice en la flecha de color rojo. Y en la frecuencia que vamos recorriendo lentamente el laberinto hasta llegar al corazón rojo, vamos exhalando. ¿Sí? Muy bien. La siguiente técnica es la técnica de visualización guiada, que consiste en observar, concentrarnos por unos segundos. Te animo a prestar atención al siguiente video que les voy a compartir. Vamos a observar un círculo y el recorrido del círculo. Entonces vamos a concentrarnos, ¿sí?, en el recorrido del círculo y al mismo tiempo vamos a inhalar, contener y exhalar. Inhalar, contener y exhalar. Empezamos. Muy bien, es un video de visualización guiada. Por ejemplo, en la plataforma YouTube también podemos encontrar diferentes opciones de videos de relajación guiada que nos permiten abstraernos y concentrarnos en el video, ¿no? Por ejemplo, si en este momento tengo tantos pensamientos o tengo que tomar una decisión difícil y no sé qué decisión tomar, te sugiero que te tomes unos breves minutos, ¿no? Y practiques la técnica de visualización guiada, porque nos permite concentrarnos, ¿no?, en el video. Muy bien, la siguiente técnica es el paraguas de protección. ¿En qué consiste? Dibujamos un paraguas y en la parte superior del paraguas, vas a escribir los nombres o los lugares, ¿sí?, que te mantienen emocionalmente seguros, ¿no? Por ejemplo, el nombre de una amiga, el nombre de un familiar, el nombre de mis padres, ¿no? O un lugar donde fui feliz y tengo lindos recuerdos, por ejemplo. Entonces, en el paraguas escribes todos los nombres o lugares, ¿sí?, que me mantienen emocionalmente seguro y que me recuerdan, por supuesto, que no estoy sola. Entonces, cada vez que tú experimentes un episodio de ansiedad, ¿sí?, acude a el paraguas de la protección. La siguiente técnica es la técnica de enraizamiento, que es una técnica que la sugiero ponerla en práctica cuando experimentamos episodios de ansiedad, ¿sí? Esta técnica activa nuestros sentidos y te ancla al presente. Por ejemplo, buscas 5 cosas que veas alrededor tuyo, 5 cosas, ¿no? En el lugar donde te encuentres y experimentas un episodio de ansiedad, te tomas unos minutos en el lugar donde te encuentres, dejando de lado los prejuicios, dejando de lado la vergüenza, porque es mi salud y tengo que atenderla. Entonces, pones en práctica alguna de las técnicas. O la técnica que les comparto, que es la técnica de enraizamiento. Entonces, busco 5 cosas que veas alrededor tuyo. Un bus, un policía, ¿sí?
una señora cruzando la pista, por ejemplo, una mascota, 5 cosas que veas a tu alrededor. 4 cosas que puedas tocar, mi celular, mi zapato, el poste, en fin. 3 cosas que puedas escuchar, el sonido de unos pajaritos, ¿sí? El claxon, ¿no? 3 cosas que puedas escuchar. 2 cosas que puedas oler, el olor de una planta, ¿sí? El olor de un perfume, y una cosa que puedas saborear. Por ejemplo, tengo un caramelito, un chicle, ¿sí? Una cosa que puedas saborear. Entonces, esta técnica nos ancla al presente y poniendo en práctica, ¿sí? Nuestros sentidos, logramos controlar el episodio de la ansiedad. Prácticas saludables para prevenir, porque por supuesto que es importante también la prevención. Las técnicas que les he compartido actúan en las consecuencias. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias del estrés y la son las consecuencias? Los síntomas. Entonces, las técnicas que les he compartido actúan en los síntomas, pero es necesario actuar también en la causa. ¿En qué me genera estrés o ansiedad? Y es necesario trabajar en ello. Y si tal vez me cuesta identificarlo, no logro saber cuál es el motivo, te sugiero acudir a un especialista para que te acompañe en esta búsqueda y lograr entender cuáles son los motivos o detonantes que generan el episodio de estrés o la ansiedad. Porque siempre hay un motivo, siempre. El estrés o la ansiedad no aparece de la nada, responde a un motivo o varios motivos, tal vez. Prácticas saludables para prevenir el estrés y la ansiedad. Les comparto, es importante cuidar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas son importantes. El área emocional. Te pregunto, ¿con qué frecuencia expresas tus emociones? Hoy me siento triste porque en el trabajo recibí una noticia, sí, sobre mi desempeño. No logré mis objetivos por temas personales. Y bueno, esta situación generó que yo me sienta triste en el trabajo. ¿Emoción válida? Por supuesto que sí, porque responde a una situación. Y yo me siento triste. Entonces, ¿lo compartes? ¿Conversas sobre ello? Y te animo a hacer. Es importante que todos los días, ¿sí? Com- compartas cómo te sientes. Me siento triste porque hoy en el trabajo no fue lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, compártelo. O me siento triste, ¿sí? Porque a nivel profesional, pues en un examen que rendí, mi nota fue bajísima. Y me siento triste, pero también siento ira porque me preparé para el examen. Pero bueno, es la nota que tengo. Entonces, comparte cómo te sientes. Con la persona que tú elijas, con un amigo, con una amiga, con tu pareja, con un hermano, con un familiar, con un especialista. Lo importante es compartir, ¿no? Y a veces pregunto, ¿cómo te sientes? Y la respuesta más común es, me siento bien. Ya, pero ¿bien? ¿Bien es una emoción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción estás experimentando en este momento? Yo en este momento me siento alegre. Excelente. Comparte cuál es el motivo. Pero para ello es importante reconocer que todas nuestras emociones son válidas. Todas. No existe emoción buena ni mala. Todas son válidas porque responden a un motivo y son mis emociones y por ello son válidas. Abrázalas y exprésalas.
El área social también es importante. Realizar actividades con tu entorno, actividades con tus amigos, actividades de interacción, actividades de ocio. También es importante la actividad física también, realizar ejercicios en la medida que sea posible, una alimentación saludable también. El área laboral también es importante, es un aspecto muy importante de nuestra vida. El área mental también, tratemos de ser selectivos. ¿A qué información accedo? ¿A qué información no accedo? Porque tal vez me genera ansiedad, me genera un exceso de preocupación, temas del ámbito social, temas coyunturales en el ámbito político, en el ámbito, pues, social, etcétera. Entonces, sí es importante mantenernos informados, pero no en exceso. Constantemente estamos revisando noticias que tal vez nos generan tensión, entonces evitemos, ¿no? Evitemos o controla cuánto tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces es importante cuidar todas las áreas de nuestra vida. Consejos y recomendaciones. Reconoce y acepta el estado o la emoción que estamos experimentando, porque solo sintiéndola serás capaz de canalizar. Así es. Acepta tus emociones. Conversa y comparte con tu entorno cómo te sientes. Es necesario validar tus emociones. Y mantente en el presente para evitar preocuparte por el pasado, por el futuro. Ello no quiere decir que no me proyecte, que tenga planes a futuro. Por supuesto que sí, pero si estos planes van a generar que en este momento te sientas excesivamente preocupado y estoy solo pensando en el futuro y me pierdo mi presente, entonces ya no es saludable. Sí es importante tener planes, proyectos a corto, mediano, largo plazo, pero enfoquémonos también en nuestro presente. Evita la autocrítica, sé amable contigo mismo y celebra tus logros, por pequeños que sean. Son mis logros y es importante también que seamos amables con nosotros mismos, porque todo, absolutamente todo, parte de nosotros mismos para con nosotros mismos, ¿sí? Soy paciente con los demás, tengo paciencia, soy tolerante con los demás. Excelente, pero lo eres también contigo cuando cometes errores, cuando te equivocas, cuando tal vez los resultados no son lo que esperabas. Y busca ayuda profesional si te sientes abrumado o notas cambios significativos en tu estado de ánimo. Si tal vez identificas que los síntomas que les he compartido, aplicamos las técnicas y los síntomas pues me sobrepasan o se presentan a lo largo de semanas de manera diaria, entonces es necesario acudir a un especialista. Y la clave está en adaptarse bien a los cambios. Aprender a ser paciente contigo mismo es el inicio. Muy bien, entonces a continuación les voy a compartir una frase y la frase se encuentra desordenada. Y vamos a descubrir qué dice. ¿Qué dice en la frase? ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Así es, tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Tú tienes la inmensa habilidad de ordenar el caos, pero es necesario ser pacientes con uno mismo, ¿sí? Y poner en práctica las técnicas que les he compartido, porque tú tienes la capacidad para hacer. Muy bien, les dejo la siguiente. Así es, muy bien. Leo sus mensajes. Muy bien. Les dejo el siguiente, es un fragmento de un libro de Joan Garriga. Joan Garriga es psicólogo, psicoterapeuta, excelente, es uno de mis referentes. Y tomo la siguiente frase de su libro, Decirle sí a la vida.
La verdadera libertad emocional llega cuando aceptamos nuestras sombras y nuestras luces sin pretender ser perfectos. Tengo sombras y también tengo luces. No pretendamos ser perfectos. Somos hermosamente imperfectos, ¿no? Si tienen la facilidad o la oportunidad de leer el libro Decirle sí a la vida de Joan Garriga, se los recomiendo. Es un libro hermoso que nos enseña a decirle sí a la vida como el título, ¿no? El título del libro y hace referencia a aceptar la vida tal cual se presenta a pesar que sean situaciones que no quiero, que no me gustan, ¿no? Todo tiene un propósito y es un hermoso libro. Se los recomiendo leer. Muy bien, entonces hemos finalizado con la capacitación. Tenemos aún algunos minutos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Te doy el pase, Mariel. Gracias, Mireli. Muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que hemos batido el récord de asistencia. Tenemos casi, que diría yo, más del 90% que no suele suceder. Para quienes no estuvieron al inicio de la capacitación, les recuerdo que van a recibir ahora un correo con el acceso a la plataforma para que puedan rendir el examen. Les recuerdo que el examen está vigente hasta el día viernes. No hay ampliación de tiempo, así que por favor tomen sus precauciones. Les vamos a enviar un correo con las indicaciones y con el contacto directo de la persona en caso tengan problemas de ingresar a la plataforma. El contacto directo les voy a pasar. Su nombre es Brigitte, ella es de Support Brigades para que cualquier cosa los pueda ayudar accediendo a la plataforma en caso tengan dificultades. Y les recuerdo que tienen, me parece que son 2 intentos para rendir el examen, así que tomen las precauciones también del caso. Creo que no hay preguntas, no veo ninguna pregunta en el chat, así que eso sería todo entonces por el día de hoy. Estamos en contacto por cualquier duda y nos vemos en una próxima capacitación quienes estén inscritos en la de mayo. Gracias a todos. Hasta luego.